Los invito entonces, hermanos, a leer en Primera de Pedro 4, del 7 al 14. Yo no sé qué versión usan acá, ustedes creo que es la NBI, ¿no? ¿Reina Valera? Perfecto. Entonces, Primera de Pedro 4, del 7 al 14. Dice así, hermanos. Vamos a leer de forma alternada, ¿ya? Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a vosotros, como buenos administradores de las virtudes gracias a Dios. Vamos en el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Leamos juntos, hermanos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Vemos, hermanos, como al principio de este capítulo, el Señor, antes de pasar al 7, contextualizando un poco, nos dice que, dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entendiendo que el Señor nos ha regalado de su gracia por medio del sacrificio, el Señor más abajo, en los versículos 7 hasta el 14, nos invita a tener una vida conforme a la gracia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que nos entrega una serie de directrices, una serie de pautas para que nosotros en los últimos tiempos podamos ser cristianos que procuren glorificar al Señor por medio de sus actos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que el Señor, en 1 de Pedro 4, nos invita a tener actitudes e indicaciones para el creyente en los últimos días. Y deberíamos de considerar cuidadosamente, hermanos, cómo vivir el tiempo que nos resta. A veces creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra, a usted y a mí, y debemos responderle como se debe y saber cómo vivir este tiempo. Las tentaciones, hermanos, no podrían dominar si no fuera por la propia corrupción del hombre, eso lo tenemos claro. El no creyente no puede entender nuestra forma de vida, ¿por qué? Porque no tiene a Dios en su corazón y menos conoce la palabra del Señor. En la actualidad, si nos ponemos a evaluar, somos conscientes, hermanos, de muchas situaciones donde la depravación humana es normalizada, donde la maldad en la población son parte del día a día, de nuestro diario vivir. Un ejemplo, a nivel global, vemos en las noticias, si usted prende las noticias todos los días, televisión, Mega, el que usted quiera ver, va a ver que hay guerras, hay persecuciones. Señalamos recién que hay persecuciones de los cristianos, de las iglesias. A nivel local, todos los días vemos robos, vemos portonazos, vemos violaciones, vemos de todo. Y si ustedes se fijan, el 90% de lo que Chilevisión o Mega transmiten son puros problemas, son puros pecados, donde el mundo está contrariado, donde el mundo ha tomado
otro rumbo. Entonces, hermanos, seguramente estamos cada vez más cercanos a la segunda venida del Señor. En el Nuevo Testamento se hace referencia en muchos textos de esta verdad. Por esto se instruye a la iglesia en el versículo 7, a ser sobrios, a amarnos fervientemente, a practicar la hospitalidad, no dar lugar a murmuraciones, a trabajar nuestros dones. Vamos al versículo 7, que es el primer punto del día de hoy. En los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de oración. ¿Somos conscientes, hermanos? La primera pregunta que les voy a hacer, o la primera pregunta que quiero que ustedes analicen personalmente. ¿Somos conscientes de la segunda venida de Cristo? ¿O es visto como algo lejano? ¿O es visto como algo teológico, bíblico? Que quizás lo tenemos concientizado, pero no en nuestro corazón. ¿Son ustedes conscientes? ¿Soy yo consciente de la segunda venida de Cristo? Es una respuesta que usted la tiene que analizar. ¿Ya? Cuando yo estaba preparando esto, dije, siempre la palabra del Señor te llama a analizar. Te causa conflicto. Entonces yo decía, ¿soy consciente de la segunda venida de Cristo? ¿O siempre estoy, claro, lo tengo claro que eso va a pasar en algún momento, pero esto podría pasar mañana, podría pasar en 10 años, podría pasar otra generación? ¿Pero soy consciente de ello? ¿Vivo acorde a lo que el Señor quiere para yo vivir estos últimos días? Es lo que eso hoy vamos a analizar, es lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Si en verdad, hermanos, creemos que estamos viviendo estos últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos en oración. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Quizás hoy nos vemos la trascendencia de esto, la trascendencia, que tienen las cosas en su justa medida, y podemos estar dando más prioridad a otra cosa. Nuestra hermana Evita nos decía en la oración, somos flojos. Señor, saca esa flojera, porque a veces somos flojos para orar. Digámoslo así, el presbiteriano es malo para orar. A veces debemos aprenderle un poco más a nuestros hermanos pentecostales. Ellos claman fuertemente al Señor, en todo momento. Muchas veces nos ponemos a hablar y decimos cosas malas de las otras religiones, pero hay muchas cosas buenas que debemos de imitar. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrio, hermanos, quiere decir templado, moderado. El apóstol Pedro usó con frecuencia esta expresión y realmente les quiso decir, por lo tanto, sed inteligentes, sed cristianos inteligentes. Un cristiano, hermano, es aquel que conoce la Biblia, es aquel que conoce la teología, pero un cristiano creyente, inteligente y sobrio va a conocer todo lo que pueda sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que yo, cuando conozco la palabra de Dios y cuando la aplico, marca la diferencia. Puedo ser un muy buen teólogo, puedo tener 20 libros atrás, ¿cierto? Pero si esos libros no llevan acción, es teología simplemente. Entonces, nos invita a ser creyentes inteligentes, sobrios y aplicar la palabra de Dios. El cristiano, hermano, tendrá que ser muy inteligente en estos últimos tiempos porque lo que nos absorbe el mundo es muy grande. Los valores de este mundo están trastocados. Y quiero citar en Mateo 10:16, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una de las características de la serpiente es no exponerse al peligro. Ella siempre está esperando a ver qué pasa, pero no te ataca, no llega y te ataca. Entonces nos invita a ser prudentes, a esperar, a estar siempre atentos, inofensivos y sencillos como una paloma. Velad en oración, sin descanso. Nos llama a ser activos en la oración. Debemos, hermanos, mantener viva nuestra necesidad de orar. Cuando nuestras prioridades radican en el mundo, nuestro planteamiento de la vida es más frío, más frívolo e irresponsable. No podremos orar de una forma correcta. Ahora, preparando esta exposición, hermanos, yo dije, debemos confrontarnos con la palabra. El Señor nos llama a confrontarnos, a evaluarnos. Y les quería
les puse una serie de preguntas que ustedes quizás se puedan reír o quizás se las puede llevar a analizar. Confrontémonos con estas interrogantes, siempre en el contexto de velada en oración. ¿Tiene usted una necesidad imperiosa, hermanos, de llevar sus imperfecciones a Dios y buscar su santa voluntad? ¿Ha determinado en su vida cuánto tiempo es necesario para usted buscar a Dios en oración? ¿Cada 3 horas? ¿Cada 6 horas? ¿O 3 veces al día? ¿Qué importancia asigna usted a su tiempo de oración con Dios? ¿Se levanta y lo primero que hace es orar? ¿O solo ora cada vez que consume sus alimentos y al acostarse? La primera necesidad de la oración, hermanos, es el sincero deseo de descubrir la voluntad del Señor para nuestra vida al amanecer. El Señor dice que es el dueño de nuestra vida desde el amanecer hasta el último rayo de luz. Entonces, esta serie de preguntas tiene que usted llevarla a la evaluación. Seguramente usted me puede decir, yo tengo la necesidad de orar cada 3 horas, cada 6 horas o una vez al día, con eso me basta. Pero eso es muy personal. Ahora, muchos cometemos el error de orar como una forma muy protocolizada, que oramos solamente para el almuerzo y oramos, no sé, para dormir. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que el Señor se alegra por eso? Son meros rezos que realizamos al almuerzo y al dormir. No queremos, el Señor no quiere de eso, no quiere protocolos, el Señor quiere una vida más acorde, una vida más cercana a Él, en oración. Siendo muy explícito, hermanos, en Mateo 26:38, dice así, que dice que Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor fue explícito en ese momento, cuando estaba a puertas de sufrir el sacrificio. Dice que Jesús tuvo que pasar muchas tristezas y dificultades a pesar de ser el Hijo de Dios. Por ello, velad, en términos religiosos, significa sacrificio, horas de sueño o trabajo para dedicar a la oración. Y uno, en el quehacer diario, en la semana, sacrifica tiempos de gozo, de trabajo o de familia para orar al Señor. No lo sé. Creo que el Señor, hermano, nos demanda esto. El Señor nos invita a que nosotros seamos hijos diferentes al mundo. Entonces nos dice velad, dedicar tiempo a la oración, del sueño, del trabajo. Velad también para que nuevos hombres te conozcan a Dios. Hermanos, fomentemos esto para nuestra familia, fomentemos el tiempo devocional con nuestros pequeños, con nuestros hijos. Nuestro deber es guiarlos en el Evangelio desde pequeños. Fomentemos el tiempo de disciplina en la oración familiar y no de forma aislada, como les decía, convirtiéndose en rezos por costumbre. Velad en oración. Vamos al punto 2, hermanos, que nos habla de los versículos 8 al 11. Ahí pueden ustedes tenerlos en la mano, que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puedo tomar esta agüita? ¿O esta es de la Lala? Cualquiera, allá. Entonces, en los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. Primero teníamos que, el primer punto era que los cristianos deberán vivir con una actitud de oración. En la segunda es, los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor. No es importante, hermanos, lo que tú sepas o lo que hagas, si detrás de tu accionar no está motivado por un verdadero y sincero amor. Pedro incluye aquí un adjetivo, dice ferviente.
¿Qué es ferviente? Significa que debemos amarnos con un amor constante e intenso. Dice, conservad vuestro amor. Constante, intenso. Eso significa ferviente. Conservad vuestro amor. La palabra que usa Pedro para describir en ese amor es éctenes, que es en griego, una palabra en griego, que quiere decir extenso, en el sentido de consistente e intenso. ¿Es usted portador de un amor consistente, intenso y extenso? El amor cristiano, hermano, no es una relación liviana y temporal. Demanda toda la energía mental y espiritual que usted pueda tener. Quiere decir, amar a pesar del insulto y la injuria. ¿Uno es capaz de amar al hermano o al que lo daña a pesar del insulto y la injuria? ¿Lo puede hacer? ¿Se practica? Amar cuando el amor no se devuelve. Cuando uno entrega amor o cariño y el hermano por atrás te está pelando. El Señor dice, a pesar de esto, a pesar del insulto y la injuria, tú debes amar. Amar a tu hermano de forma consistente, intensa y extensa para todo el mundo. Extenes denota, hermano, intensidad a su máximo potencial, sin flojera. Como cristianos, querida iglesia, debemos conservar la sensatez, la sobriedad, las oraciones y el amor. Y nos dice la segunda porción del versículo, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Hermanos, si amamos a nuestros pares, a nuestros hermanos, podemos aceptar ciertas humillaciones, podemos aceptar nuestras fallas, soportar porfías, murmuraciones, contumacia y hasta descortesías. La vida de la iglesia, hermanos, la vida del cristiano, no es fácil. Es más fácil estar de la puerta hacia afuera. Cuando usted, seguramente muchos de ustedes les ha tocado liderar algo. Siempre cuando hay que liderar algo hay que tener primero un corazón dispuesto y también a veces hay que tener responsabilidad y también tener a veces que decidir cosas. Y cuando uno decide cosas, muchas veces es criticado en el poder de decidir cosas. Y cuando uno decide cosas, para bien o para mal, yo creo que siempre lo hace pensando en glorificar al Señor. Pero igual uno no está excluido de que lo puedan hablar de usted, puedan murmurar, puedan estar o no de acuerdo con lo que usted dice, pero aún así el Señor nos invita a ser sensatos, a ser sobrios y a amar a nuestros hermanos. Les voy a dar un ejemplo cotidiano de expresiones que seguramente hemos escuchado o expresado. Ese hermano me cae como patada en la guata, no lo paso. El hermano Horacio se ríe, quizá él lo... Pero lo hemos dicho, hermanos. Lo saludo porque no tengo más opciones en la iglesia, pero si no, que le dé gracias a Dios, que yo sí soy creyente, porque si no, que lo perdone Dios, porque lo que soy yo no me interesa. Que demuestre primero que es un verdadero creyente, y entonces así lo podría saludar. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces, cuando hay problemas entre hermanos, no se saludan. A ese nivel hemos llegado. Lo que pasa es que ese hermano una vez dijo que yo, así que desde ahí que lo tengo cortado. Y así queda. Y aquí cuando el Señor nos invita a aplicar Mateo 18, que nos invita a que cuando un hermano nos ha fallado o nos ha herido, es convocarlo a hablar con él y sanar nuestros problemas. Y si el hermano escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, dice, ir con otro y hablar con él. Y si no me escuchas, dile a la iglesia lo que ha pasado. Muchas veces cometemos el error de saltarnos esos procesos en la iglesia. Cuando estamos mal con un hermano, lo que hacemos es primero pelarlo, hablar de él por fuera, con nuestra familia, y no ir. Creo que al chileno le cuesta ir, le cuesta hablar con el hermano cuando yo te miro a los ojos y te digo, hermano, creo que tú me has fallado. ¿Qué opinas de esto? El Señor nos convoca a todo lo contrario, a hablar con el hermano, a disciplinarnos en amor. Pero lo primero que hago es manifestar estas expresiones.
Entonces, que lo perdone Dios porque lo que soy yo no lo perdono. Hermanos, ¿son frases, son expresiones que quizás hemos escuchado o hemos empleado alguna vez? Díganme ustedes. Sí, no, puede ser. Pero son expresiones que lamentablemente nuestro pecado nos ha contrariado y nos ha permitido humillar a nuestro hermano o dañar a nuestro hermano. Y es el momento de meditar en estas preguntas. ¿Cómo me expreso de mis hermanos? ¿Amo a todos mis hermanos de la iglesia con un amor sincero? ¿Soy capaz de amar a mi hermano que me ha decepcionado o defraudado? Cuando me reúno con mis amigos, cuando me junto a tomar una oncecita con mis cercanos, ¿traigo a colación las imperfecciones del ministerio del hermano o de mis otros hermanos? ¿Critico el ministerio de él llevado por algún pastor, por algún presbítero, un diácono, un líder de la iglesia? Eso pasa mucho en nuestras iglesias. ¿Pero por qué pasa? Porque somos imperfectos. Pero el Señor nos demanda a otra cosa, que en estos últimos días podamos vivir conforme a su voluntad, conforme en amor, conforme en oración. El versículo 9, hermanos, para avanzar, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pedro exhorta, hermanos, a los hermanos a practicar el deber de la hospitalidad. Entendamos que sin hospitalidad la iglesia primitiva no hubiese podido avanzar. ¿Por qué? Los misioneros ambulantes que extendieron el evangelio tenían que encontrar algún sitio donde parar. Ustedes se recuerdan que no era de aquí ir a San Carlos, eran sitios eran distancias muy lejanas. Entonces, tenían que encontrar algún sitio donde parar, donde descansar. Pero las posadas eran caras, eran sucias, eran inmorales. Entonces, no solo los misioneros necesitaban hospitalidad, sino también las iglesias locales para reunirse. Y en ese tiempo no habían templos. Entonces, la hospitalidad siempre se ha trabajado, siempre se ha practicado. Ahora dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Le doy un ejemplo. En 1 Timoteo 3 nos habla de las cualidades o de los requisitos que deben tener un obispo. Un obispo conocemos como un oficial, un anciano, un pastor, un presbítero. Y dice que debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Hospitalario. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales se puede murmurar cuando se hospeda a alguien. Ya sea porque la persona tiene conductas diferentes a la mía o a la suya. El invitado puede que no agradezca la hospitalidad como usted esperó. O algún invitado se aprovecha de su generosidad. O la familia que yo invité tiene hijos pequeños, puede romper algo y eso puede dar lugar a una murmuración. Hermanos, son muchas las conductas de las cuales nosotros podemos excusarnos en el por qué no ser hospitalarios. Hospitalarios no quiere decir solamente de que yo voy a llevar a alguien a mi casa, sino hablo también de compartir algo. De compartir una tarde de amigos, de compartir una once, etc. El amor, hermanos, se mostrará a sí mismo en la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros y sin murmuraciones. Y entendiendo lo que el Señor nos pide para un obispo, si el hermano Daniel no ha abrido su casa para llevarlos a tomar once, debe ser un requisito que debe tener. Todos debemos tener ese querer de compartir, de conocer a los hermanos. Entonces, seamos hospitalarios. Es un deber de todos como iglesia. Y siento que esta iglesia ha trabajado eso. Porque siempre los veo unidos, los veo compartiendo, un asadito, una cocina, tiempos de almuerzos. Creo que esta iglesia ha trabajado eso fuertemente y eso ha permitido que nuevos hermanos estén sentados acá. Y eso es solamente por la gracia del Señor. Versículo 10, hermanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Los dones que tenga una persona debe ponerse sin excusas al servicio del Señor, al servicio de la comunidad. La iglesia necesita de todos tus dones, hermanos. Hablar en público, el de la música,
el de la visitación, el de la misericordia. No hay dones que no se puedan poner al servicio de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12 que hay solo un cuerpo y muchos miembros. Y que la iglesia como un cuerpo, al tener muchos miembros, tiene muchos dones. Entonces, hermano, usted es hijo de Dios. ¿Tiene algún don? ¿Tienen dones ustedes, hermanos? ¿El Señor le ha entregado de algún don, de alguna habilidad? ¿Es así? Entonces, hermanos, úselo. Úselo para el servicio de su congregación. Esta iglesia, gracias a Dios, o esta congregación, está a puertas de ser iglesia. No sé si en 1, en 2 años, pero ustedes han crecido. ¿Y por qué han crecido? Porque ustedes han puesto su servicio al Señor. Pero aún falta. Estamos en un proceso de cambio, en un proceso donde el pastor Eliud dejó la iglesia, donde ahora viene un nuevo pastor, el pastor Felipe, una nueva administración. Entonces, esto, siempre cuando hay un cambio, se resiente un poco. ¿Por qué se resiente? Porque ustedes estaban acostumbrados también al cariño de ese pastor, al cariño de esa familia que se fue. Pero aún así, el Señor es misericordioso con nosotros y nos entrega un nuevo pastor, porque puede que ustedes puedan haber quedado sin pastor. Y eso hubiese sido peor para una avanzada que está creciendo. Pero gracias a Dios tenemos un pastor que llega ahora en marzo. Y ustedes también han podido ser capaces de llevar este tiempo, hermanos, disculpen, liderando la iglesia. Quizás con falta de un pastor, pero hay hermanos que se han dedicado a trabajar, a predicar la palabra, a hacer la labor de diáconos, a visitar a los hermanos. Entonces es por eso que también ustedes deben estar alegres, pero también atentos a las necesidades de la iglesia. Y los felicito por eso, hermanos, porque siempre nos ponemos acá solamente a criticar. Pero yo, cuando llego aquí a esta iglesia, veo una iglesia unida, veo una iglesia que trabaja, veo una iglesia que se preocupa cuando llega alguien. Y eso es importante. Que el Señor les siga bendiciendo en esto. Entonces, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Al hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas o de la multiforme gracia de Dios que se nos ha dado. El apóstol, hermano, lo vemos reconocer que la gracia de Dios puede tomarse de diferentes formas, en diferentes formas, tiempo y espacio en cada persona. Y es que las situaciones particulares de cada uno de nosotros son diferentes. Y en las maneras en que la gracia se manifiesta en nuestras vidas son distintas. Sin embargo, hay una cosa que podemos estar seguros, hermanos, que todos aquellos que somos portadores de esta gracia, o todos aquellos que somos suyos, que pertenecemos a Cristo, al pueblo de Cristo, nos dice en 1 de Pedro 5:10, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Usted cree eso, hermanos? Amén. Le voy a preguntar de nuevo, ¿usted cree en eso? Amén. Él llevará a cabo y cumplirá los propósitos que ha considerado bajo su voluntad en su vida, como una obra y evidencia de su gracia. Versículos, hermanos, 12 al 14. Y nos vamos al último punto del sermón del día de hoy, que se llama Entendiendo nuestro tiempo de prueba, soportando las pruebas con una actitud correcta. No sé qué hora es, 12:15. Dice así la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fuego de prueba que os ha sobrevenido. En vez de, hermanos, de pensar el porqué de las pruebas o de decir por qué a nosotros nos pasa esto y sorprendernos de ello, veámoslo como una manera de ser partícipes también de la gracia del Señor, o también ser partícipes de los padecimientos que Cristo tuvo que sufrir. Yo creo que cuando, seamos honestos, cuando uno nos pasa un problema, ya sea en el trabajo, ya sea de enfermedad, ya sea de familia, siempre nos preguntamos, ¿por qué, Señor? En oración, ¿por qué nos está pasando esto? Siempre hacemos esa pregunta. Y uno trata, a medida que van pasando los problemas o nos vamos sanando,
de tener un sentido a lo que va pasando. ¿Por qué, Señor? Dame la respuesta. Pero es simple, hermanos, a veces no hay respuesta. A veces el Señor nos prueba y nos invita también a ser partícipes de los sufrimientos, de sus sufrimientos. Y si somos partícipes de esto también, somos partícipes de su gloria y gozo. Somos partícipes de su gloria y gozo. Entonces, hermanos, si usted está en prueba, si usted está teniendo un tiempo difícil con su familia, con sus hijos, con su esposa, en la iglesia, en el trabajo, hermanos, es parte del padecimiento también de entender el sufrimiento de Cristo. Y eso es bajo la voluntad del Señor, por la gracia que Él nos entregó. Y es así como somos partícipes de su gloria y gozo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestra tendencia humana, hermanos, es aferrarnos a la gloria y a la alegría y evadir el sufrimiento. Eso es normal. Cuando, por ejemplo, se nos enferma a nuestros hijos, sufrimos. Quizás Ezequiel, cuando a tu hija le pasa algo, ustedes sufren como matrimonio. Pero es parte también de la vida del Señor. Y el Señor, tengo claro, que el Señor también va a sanar ese bebé cuando tenga que sufrir alguna enfermedad, un resfrío, un cólico, y así también trabaja en nuestras enfermedades. Entonces, nunca debemos de negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad de la vida cristiana. A pesar, hermanos, de que hay mucho dolor en el mundo, mucho dolor innecesario por el cual quizás pasamos por falta de nuestro conocimiento, por falta de nuestra fe, también hay sufrimiento necesario, físico y espiritual. Y el Señor nos demanda aquí, implica una medida y dice, ¿por cuánto sois participantes? Aquellos que hemos sufrido, hermanos, en Jesús, también nos regocijaremos en su gloria. Amén. Y el versículo 14, hermanos, nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es glorificado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois señalados, si sois apuntados, si sois discriminados, si sois perseguidos. ¿Somos perseguidos en este mundo nosotros como cristianos? A nuestro nivel, ¿tenemos algún problema de reunirnos? ¿Hay gente que nos espera para apalearnos? ¿Hay gente que nos espera para tirarnos alguna bomba? No. Y eso debemos tener gratitud. Tenemos una libertad de culto. Por lo menos en nuestro país tenemos ese poder de reunirnos, de alabar al Señor y ser respetados también por ello. Pero hay hermanos que sufren. Ustedes mismos oraban por ellos, por la persecución de otros países. Y ellos dan su vida, entregan sus familias, entregan sus hijos en pos del Evangelio. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, hermanos, el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos identificados con Él. Y dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que el mundo blasfema en Jesús, sobre Jesús, pero Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos. Y para concluir, hermanos, algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor, o quizás nosotros mismos haríamos cualquier cosa por evitar el dolor, el sufrimiento, evitar el cáncer, evitar muchas enfermedades, evitar quizás el envejecer. El otro día conversaba con el hermano Horacio y me decía, estoy viejo, me decía. Me gustaría tener más energía como los jóvenes. ¿Y ustedes lo ven ahí? Aún así, a sus casi 80 años. Que ya está con 80, ¿no? En un mes más. Pero a pesar de ello, él ha sido un hombre fiel. Con sus pros y sus contras, con sus debilidades y sus virtudes. Ahí está. Sentado en la banca, escuchando la palabra del Señor. Así como también a él le ha tocado también dirigir acá. Pero él ha sido un siervo fiel. A pesar de su edad, a pesar de sus problemas. Él está aquí, hermanos, por solamente la gracia del Señor. Entonces, hermanos,
como discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad del Señor y sufrir si es necesario. Estemos dispuestos a ello, a sufrir. El pecado, hermanos, pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento cuando nos concentramos en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos. El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Y en este capítulo, hermanos, Pedro dejó claro que cuando la vida se presentaba fácil o existía el peligro de dejarse llevar como cristianos, era súper fácil caer. Era súper fácil caer. Ahora, ¿qué valor nosotros asignamos a nuestra vida? Dios permite, hermanos, que sus hijos sufran para guardarnos del pecado y para enseñarnos el valor apropiado de la vida. Dios nos somete a prueba para acercarnos a Él y darnos una nueva dirección. Y nos invita, hermanos, que en los últimos días vivamos con una actitud, como les decía, de oración seria. Que en los últimos días vivamos con una actitud de amor. Que en los últimos días vivamos soportando las pruebas con una actitud correcta. Porque las pruebas van a venir. Los últimos días los estamos viviendo. Y debemos ser conscientes de ellos. Debemos internalizarlos en nuestros corazones, hermanos. No solamente, como les decía al principio, sino como un conocer de la Biblia, un saber teológico. ¿Cómo serán nuestros últimos días? El Señor, hermanos, hoy nos entregó las indicaciones y los medios y las vías de cómo hacerlo. Dios, hermanos, se glorifique en nuestras vidas. Dios se glorifique en esta amada congregación. Dios se glorifique en los líderes que están levantando esta iglesia, porque veo que son muchos. Y es por eso que debemos orar. Si usted es mayor, ore por los líderes que se están levantando. Si usted es joven, asista al enfermo, asista al anciano. Todos tenemos algún lugar en esta iglesia, algún lugar en esta congregación. Y es deber de nosotros que estos últimos días estemos juntos, en oración, en comunión, soportando nuestras pruebas. Y las pruebas de usted también son las mías, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor siga glorificando a esta amada congregación. Les invito a tener un tiempo de oración.